Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este panorama bonaerense. Casa nueva, linda decoración para compartir con ustedes este panorama de los próximos 60 minutos con toda la información de la provincia de Buenos Aires y como hacemos habitualmente compartimos con ustedes los títulos más importantes de esta jornada. Petovelo echó a Pablo de la Torre y mandó a repartir los alimentos de los galpones en medio del escándalo por las 6.000 toneladas de alimentos acumulados en los galpones del Ministerio de Capital Humano. Sandra Petovelo echó al secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, quien pagó con su puesto el costo político de este escándalo. Se trata del hermano del senador bonaerense y exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, que engrosa la lista de funcionarios que dejaron el gobierno de Javier Milei en menos de 6 meses de gestión. El ejército será el responsable de repartir la mercadería con urgencia ante el reclamo desde hace meses de los comedores y merenderos de todo el país. A pesar del fallo judicial, la tarifa del subte vuelve a aumentar mañana sábado y llegará a los 650 pesos. Aunque la justicia porteña había ordenado suspender los aumentos del pasaje del subte hasta el 10 de julio, SBASE, la empresa concesionaria de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, ratificó que la tarifa aumentará nuevamente mañana con el primer día de junio. El costo del viaje pasará a ser de 650 pesos. Este incremento responde al esquema de aumentos escalonado que había sido comunicado previamente en el boletín oficial. Además, se había programado otra actualización para el mes de agosto que llevará el precio a 757 pesos. Una locura. Milei le ofreció a Mark Zuckerberg una Argentina sin regulaciones para el desarrollo de la inteligencia artificial. El presidente y la comitiva argentina mantuvieron una reunión con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en el marco de una nueva gira del mandatario por los Estados Unidos. Durante la reunión en Palo Alto se habría ofrecido a la Argentina como un eventual polo de innovación tecnológica libre de toda restricción en cuanto al desarrollo de inteligencia artificial que tanto preocupa a las autoridades europeas e incluso a las de Estados Unidos. El presidente esta tarde viajará a El Salvador para participar de la asunción del presidente Bukele, que inicia su segundo mandato, después volverá al país. El desempleo y la pobreza, los mayores preocupaciones de los argentinos. El descontrol de los precios ya no es el principal motivo de preocupación para los argentinos, sino algo mucho peor, el desempleo y la pobreza. Según la Universidad de San Andrés, que realizó una encuesta, arrojó que el 36% de los encuestados mostraron principal preocupación por los bajos salarios, mientras que el 35% se mostró más preocupado por la pobreza. En tercer lugar, con 34% quedó la inflación. En tanto, otra consultora, Opina Argentina, demostró que el 55% de los encuestados, si hablamos del AMBA, esto sube al 59%, su mayor preocupación es el desempleo, luego la desocupación, la inflación y por último la corrupción. Tras el incendio comenzó la reconstrucción del hogar Niños del Milagro en Pilar, luego de que el martes a la madrugada se produjera un feroz incendio en el hogar Niños del Milagro, ubicado en el barrio de Villa Huide en Pilar. Vecinos solidarios y miembros del municipio comenzaron con la reconstrucción. Máximo Damián Antonelli, de 21 años, fue detenido a las pocas horas y está imputado por provocar el incendio que se produjo en un intento de robo. Allí viven niños de 0 a 3 años que tras el incendio un total de 14 niños fueron internados. Afortunadamente todos se encuentran fuera de peligro. Y el escándalo en el Ministerio de Capital Humano, sobre todo con esas 6.000 toneladas de alimentos que están almacenadas en diferentes galpones que pertenecen al ministerio, finalmente tuvo un fusible. Pablo de la Torre terminó siendo el culpable de este escándalo que ya lleva varias semanas y que tiene a los comedores y los merenderos de todo el país reclamando por los alimentos que están en ese galpón y que algunos de ellos estarían prontos a vencer. La semana pasada, en uno de los galpones en Villa Martelli, se realizó una marcha, una movilización de diferentes comedores y merenderos que exigían que la ministra Petovelo, que también Pablo de la Torre, entregaran esos alimentos con urgencia, porque, como decíamos, en especial yerba, harina, leches en polvo, estaban con un vencimiento muy corto
y cuando gran parte de esos merenderos y comedores no tienen ninguna asistencia del Estado, pedían y exigían que esa mercadería finalmente fuera entregada. Como decíamos, Pablo de la Torre terminó siendo el funcionario que pagó el costo político. La ministra Sandra Petovelo, desde el Ministerio de Capital Humano, entregó un comunicado que lo que decía, en pocas palabras, es que a raíz de la información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior, se ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que por un mal desempeño en sus tareas no ha realizado un control permanente de stock y vencimiento de mercadería. Lo cierto es que Pablo de la Torre termina siendo el fusible, la salida del Ministerio de Capital Humano, pero, por ejemplo, el vocero presidencial había dicho que esa mercadería no se entregaba porque era para catástrofes. En ningún momento se habló de un mal desempeño, sino que de alguna manera una decisión del ministerio de no entregar esa mercadería. Lo cierto es que la ministra, con la salida de Pablo de la Torre, pone al ejército, que ya repartió en pandemia y utilizó la logística para acercar comida desde el Estado a diferentes comedores y merenderos de todo el país. La ministra ahora termina poniendo en manos del ejército la distribución y el reparto de estos alimentos. ¿Quién es Pablo de la Torre? Bueno, Pablo de la Torre es el hermano de Joaquín de la Torre, un senador, un referente importante dentro de la Libertad Avanza, también desde Juntos por el Cambio. De alguna manera fue durante la última campaña su jefe de campaña de Patricia Bullrich. Lo cierto es que Pablo de la Torre hizo su despedida en redes sociales, agradeció la posibilidad de haber trabajado en el gobierno y, como les decíamos al principio, terminó siendo el fusible el que pagó el costo político de este escándalo con los alimentos. Fue un honor ser parte del gobierno nacional durante estos meses. Seguiré trabajando por nuestra patria desde el lugar que me toque. Pido a Dios que ilumine al presidente Milei en la enorme tarea que es sacar a este país adelante. Es lo que tuiteó Pablo de la Torre anoche, luego que se comunicara su salida del Ministerio de Capital Humano. Y como decíamos, de alguna manera, con el correr de las horas, debería comenzar a distribuirse esa enorme cantidad de alimentos que están en los diferentes galpones del Ministerio de Capital Humano. Como decíamos, en muchos casos leche en polvo, fideos, harina, yerba, una cantidad enorme de yerba que quizás del otro lado algunos dirán lo que muchas veces no se comunica, no se dice, es que muchos de los comedores y merenderos utilizan esa yerba para darle mate cocido a los chicos a la mañana y a la tarde, y por eso es que el Estado muchas veces compra grandes cantidades de yerba para repartir entre comedores y merenderos. Bueno, con el correr, como decíamos, con el correr de las horas, el ejército será el encargado de distribuir esos alimentos a los diferentes comedores y merenderos de todo el país. Cambiamos de tema ahora. Llega junio, último día hoy de mayo, mañana ya comenzaremos con un nuevo mes, pero como siempre, como hablamos habitualmente en este panorama bonaerense, junio viene con aumentos. Comenzará el primer día del mes de junio, el sexto mes del año, y se esperan un nuevo duro golpe al bolsillo. Comenzarán a llegar importantes aumentos en las tarifas de la luz, del gas, internet y agua, entre otros. Lo cierto es que lo que se venía analizando en las últimas horas de un aumento en algunos precios de la canasta básica de alimentos, ahora también se llevará a cabo en diferentes servicios. Esto sin dudas va a repercutir en el índice de inflación del mes próximo, pero como decíamos, para de alguna manera hacer un repaso, tendremos subas importantes en la nafta, un 20%, peajes, alquileres, cable, telefonía, luz, gas y agua también. Por supuesto, llega el momento de paritarias de algunos gremios, ejemplo, empleadas de casas particulares. Lo cierto es que con la llegada de junio también viene una batería de aumentos que va a golpear y fuerte al bolsillo de todos los bonaerenses. Cerramos hasta aquí el primer bloque, nos vamos a una pausa y continuamos con mucho más Panorama Bonaerense. No se vayan.
Seguimos acompañando a nuestras infancias. Sumamos un nuevo CBI en Los Tronquitos para brindar atención integral a 70 niños y niñas de entre 2 y 4 años. Tiene una superficie de 290 metros cuadrados, lactario, salas y patios. Conoce más ingresando en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Y en su nueva gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei se reunió con el titular de Meta, Mark Zuckerberg, a quien le ofreció que Argentina se convierta en un polo para la inteligencia artificial. El presidente, acompañado por la comitiva argentina, donde estaba el embajador en Estados Unidos, Wertheim, también Karina Milei, el ministro de Economía, Nicolás Caputo, y una serie de otros funcionarios. Esto fue en Estados Unidos, en Palo Alto. La reunión se concretó ayer por la noche y, como decíamos, el presidente le ofreció al empresario multimillonario del mundo de las redes sociales que mira a la Argentina como un lugar, como un polo para la inteligencia artificial. El presidente, que esta semana volvió a viajar a Estados Unidos para reunirse con grandes empresarios, sobre todo de empresas startup. Se reunió con Google, ahora con Meta, y también tuvo diferentes encuentros en el mismo ámbito, en el mismo tema. Ahora el presidente, esta tarde, antes de volver a la Argentina, se reunirá, o mejor dicho, volará hacia El Salvador para participar de la asunción del presidente Bukele, que inicia su segundo mandato después de haber ganado nuevamente las elecciones. El presidente, como decíamos, volará cerca de las 6 de la tarde de Argentina rumbo a El Salvador, y luego, después de ese encuentro, vendrá nuevamente hacia la Argentina. Bukele, que es el presidente que con la mano dura, con cárceles que metieron más de 50.000 presos de las maras, promete al pueblo quitar la violencia de las calles, sobre todo con cárceles con condiciones realmente muy crudas, muy duras. Tiene un alto apoyo de la ciudadanía y desde que ganó el presidente Milei, Bukele se ofreció a ayudar a la Argentina en cuestiones de seguridad. Veremos si el presidente hoy solo hará la visita protocolar o tendrá la posibilidad de concretar alguna charla o una reunión posterior junto al presidente Bukele, uno de los líderes latinoamericanos, o mejor dicho centroamericanos, que está más a la derecha y que, por supuesto, por eso el presidente Milei se siente ideológicamente bastante cercano. Lo importante, el dato curioso también, que el presidente se encontrará allí en El Salvador con el rey de España, y de alguna manera veremos qué situación toma, porque el rey de España es quien firmó el decreto para que la embajadora en Argentina dejara su cargo después de las acusaciones y el ida y vuelta que tuvo el presidente Milei con el primer ministro español Pedro Sánchez, donde acusó a su mujer de corrupta y dijo que él se había tomado varios días para definir una cuestión que claramente tenía que escondía un delito y que era nada más ni nada menos que su mujer quien estaba detrás de eso. Lo cierto es que hay que ver si el rey intentará mediar para que Argentina y España, por lo menos a nivel diplomático, vuelvan a tener esas relaciones cercanas que tuvieron siempre, o de alguna manera se compartirá la ceremonia, la asunción de Bukele, y no tendrá ninguna otra cuestión para charlar entre ambos mandatarios. Cambiamos de tema. El fin de semana, mejor dicho, el principio de esta semana, ocurrió algo en la Casa Rosada que para los amantes de Game of Thrones realmente fue revivir un momento épico de la serie. Santiago Caputo, uno de los colaboradores más jóvenes del presidente, posó con un prendedor que para los amantes de la serie Game of Thrones tiene una importancia relevante, superlativa. Esto es la mano del rey. ¿Qué significa esto? Es un pin que claramente el joven funcionario de Milei, y que algunos llaman el Playboy del gobierno,
De alguna manera no podemos saber, pero en los pasillos de la Casa Rosada lo que se decía es que tenía dos lecturas. Número uno, un simple homenaje de Santiago Caputo a la serie famosa Game of Thrones, o la otra es la implicancia que tenía ese prendedor entre los seguidores de Game of Thrones. Bueno, la mano del rey, lo que de alguna manera mostraba en la serie es que quien tenía ese prendedor, quien llevaba y quien ostentaba ese amuleto, ese prendedor, era quien tenía el poder y que era el único que podía tomar el trono, en este caso porque el presidente no estaba. Bueno, por supuesto que hay una serie de especulaciones y también una historia paralela que uno puede analizar, porque cuando el presidente no está, quien toma el poder es la vicepresidenta. Bueno, seguramente puertas para adentro del gobierno dirán que solo fue un homenaje, pero lo cierto es que los amantes de Game of Thrones y los fanáticos de redes sociales esta semana con esta acción de Santiago Caputo realmente convirtieron la noticia en viral y fue un momento importante esta semana dentro del mundo de las redes sociales. Cerramos este segundo bloque, en instantes continuamos con más Panorama Bonaerense, no se vayan. Seguimos acompañando a nuestras infancias. Sumamos un nuevo CBI en Los Tronquitos para brindar atención integral a 70 niños y niñas de entre 2 y 4 años. Tiene una superficie de 290 metros cuadrados, lactario, salas y patios. Conoce más ingresando en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Si en los últimos años hacíamos una encuesta en cualquier punto de la Argentina, seguramente la inflación iba a ser uno de los motivos que más preocupaba a los argentinos, también la inseguridad. Bueno, después de los 6 primeros meses de gobierno del presidente Javier Milei, históricamente esta preocupación parece haber cambiado. Desempleo y pobreza terminan siendo los dos motivos que más preocupan a todos los argentinos, mientras la caída del consumo no deja de derrumbarse y también la imposibilidad de la recuperación de los salarios hace que cada argentino, aún siendo asalariado, cada día compre menos alimentos, menos cosas con su ingreso. Y
la Universidad de San Andrés realizó un estudio donde indica que el 36% de esos encuestados mostraron principal preocupación por la baja de salarios, un 35% por los índices de pobreza, y en tercer lugar, recién ahí, aparece en un 34% la inflación. La Universidad de San Andrés no fue la única que realizó esta medición, también lo hizo la consultora Opina Argentina, que demostró que un 55% de las personas que encuestaron, esto sube al 59% en el AMBA, su mayor preocupación es el desempleo, luego la desocupación, la inflación y en cuarto lugar ocupa la corrupción. Recordemos que según cifras del INDEC, en abril la inflación fue del 8,8%, pero una familia necesita 828.158 pesos para no ser pobre, una familia de 4 integrantes, y esto de alguna manera lo que hace es marcar que un gran abanico de los trabajadores, aún, como decíamos, aún en relación de dependencia, con lo que ganan, con sus ingresos, no llegan a cubrir la canasta básica que el propio gobierno, que el propio INDEC calcula y de alguna manera les indica que tienen que tener para poder cubrir las necesidades básicas mes a mes. Obviamente, ni hablar, no estamos haciendo un análisis de la cantidad de ese universo de trabajadores informales que viven de changas, que no tienen trabajos en blanco y que de alguna manera sus ingresos son quizás la mitad o menos que el resto de ese otro universo de trabajadores. Lo cierto, como decíamos, después de 6 meses del gobierno del presidente Javier Milei, la preocupación de los argentinos, como ocurrió en otras épocas, donde la crisis se hacía aún más potente, comienza de alguna manera a tomar el escenario el desempleo y la pobreza, como los dos grandes fantasmas que el pueblo argentino termina teniendo en su cabeza, en su día a día, y por supuesto de eso nada bueno puede salir. Cambiamos de tema. Si sos bonaerense y día a día te tomas el tren para venir o para ir a la ciudad de Buenos Aires, para llegar a tu trabajo, para ir a estudiar, para hacer algún trámite o demás, seguramente cuando te bajás del tren, muchos de ellos toman el subte. Bueno, lamentablemente tenemos que decirte que desde mañana, 1 de junio, el subte va a pegar un fuerte cimbronazo, nuevo aumento. El pasaje se irá a 650 pesos y el premetro costará 227,50. Desde hace varias semanas hay un tire y afloje entre la justicia y la empresa concesionaria del subte para autorizar o no la suba de la tarifa. En algún momento la justicia había frenado ese aumento, había frenado ese tarifazo. Lo cierto es que la empresa anunció que mañana, el primer día de junio, la tarifa del subte volverá a subir, se irá a 650 pesos y esto no es todo, queridos amigos. El próximo mes, para agosto, la tarifa se va a ir a 757 pesos. La suba, de alguna manera, es del 359% en la tarifa original. Realmente una locura el costo que genera el pasaje de subte en cualquier trabajador. Recordemos que hay muchos empleados, muchos trabajadores que llegan a la ciudad de Buenos Aires, se toman colectivo para llegar al tren. Después se toman el tren para llegar a las distintas terminales cabeceras como 11, Constitución, Retiro, y desde ahí se toman el subte para llegar a diferentes puntos de la capital federal. Lo mismo a la vuelta, 6 pasajes por día, ni vale la pena hacer ese cálculo porque realmente es un número importantísimo del salario ya castigado de cada uno de esos trabajadores. Lo cierto es que salvo que ocurra algo en estas últimas horas, a partir de mañana el subte costará 650 pesos, más de uno. Si hace solo una estación, empezará a pensar en caminar antes de subirse a una formación del subte. Cerramos el bloque, nos vamos a la pausa, continuamos aquí a la vuelta con mucho más Panorama Bonaerense.
Seguimos acompañando a nuestras infancias. Sumamos un nuevo CBI en Los Tronquitos para brindar atención integral a 70 niños y niñas de entre 2 y 4 años. Tiene una superficie de 290 metros cuadrados, lactario, salas y patios. Conoce más ingresando en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En la tarde de ayer y a los 94 años, lamentablemente falleció Nora Cortiñas, la cofundadora de la agrupación Madres de Plaza de Mayo. Norita había sido intervenida el último 17 de mayo en el hospital de Morón de una hernia. Su salud en las últimas semanas se había deteriorado debido a otras patologías y su familia fue la encargada anoche de confirmar el fallecimiento de Norita Cortiñas. Su velatorio, su último adiós, será desde hoy hasta las 19 horas en un ex centro clandestino de detención, en la ex mansión Seré, allí en Castelar, en el partido de Morón, donde seguramente llegará mucha gente para despedirla. Una mujer realmente muy, pero muy importante dentro de la historia argentina, sobre todo en la lucha de la última dictadura militar. Norita batalló después de que secuestraran, torturaran y mataran a su hijo Gustavo. Nunca tuvo la posibilidad de encontrarlo, pero ella siempre fue una referente, una mujer muy amable, muy cariñosa en su trato, y ella ayudó y batalló durante décadas para la posibilidad de que otras familias, de que otras madres y abuelas pudieran recuperar a sus hijos. Una pérdida importantísima. Falleció a los 94 años Nora Cortiñas, y desde las redes sociales la despedida realmente es multitudinaria, es muy cariñosa. Vamos a compartir con ustedes un pequeño fragmento de un documental que el Canal Abierto realizó en el 2019. El nombre era 24 Nora, que grabaron junto a ella en un 24 de marzo. Compartimos un pequeño fragmento de lo que era ese documental. Carmen se fue, sabe que hoy acá se nombró a su hija, entonces nos vamos yendo sabiendo que ustedes son los que siguen. Y bueno, es una como tranquilidad. ¿Quiénes van a seguir nombrando a nuestros hijos, a nuestras hijas? Ustedes. Ahí estaba Nora Cortiñas, que como decíamos, hoy el último adiós será entre las 9 y las 19 horas en la ex mansión Seré, ubicada en Santa María de Oro y Blas Parera, en la localidad bonaerense de Castelar. Las redes sociales realmente está minado, son muchos los mensajes de cariño, de reconocimiento y también de adiós a esta importantísima mujer que tanto batalló después de la última dictadura militar. Cambiamos de tema ahora. En la última semana, especialmente el martes,
en la ciudad de Pilar, en la zona norte, se vivió un momento realmente muy triste, un hogar de niños, el hogar de niños del Milagro, sufrió un incendio. Primero se pensó que era un cortocircuito, después, debido a las cámaras de seguridad y también a algunos testimonios de quienes estaban allí, se pudieron primero determinar y luego rápidamente detener a quien intentara robar el hogar de niños del Milagro, y en su afán de entrar a robar, luego inició un incendio que por suerte solo generó daños materiales en una parte de ese hogar. No había niños en ese lugar. Lo cierto es que todos pudieron ser rápidamente sacados de ese lugar, fueron internados. 14 niños sufrieron consecuencias del monóxido de carbono. Todos están fuera de peligro, pero después de esta triste, asquerosa acción, los vecinos solidarios y también el municipio comenzaron la reconstrucción de este hogar de niños. Primero las autoridades del hogar donde viven niños de 0 a 3 años y que realmente tienen una contención importantísima, una contención social y también afectiva. Comenzaron con esta reconstrucción. Primero iniciaron una campaña para reunir fondos, y el propio municipio se juntó con ellos, pudo acercarles diferentes, primero un subsidio, después materiales de construcción, y van a ayudarlos en la posibilidad de que el hogar vuelva a la normalidad, que vuelva a estar como hace un poco menos de una semana, y que esos niños vuelvan a tener en ese hogar del Milagro un lugar seguro, un lugar donde pueden de alguna manera crecer llenos de amor, llenos de felicidad. El delincuente rápidamente fue detenido. Es un hombre de 21 años que vivía cerca de la zona y que la policía rápidamente, después de tener las cámaras de seguridad, pudo dar con él. Estaba intentando vender algunas de las cosas que había robado desde este hogar de niños. Realmente estas cosas no se entienden, y a uno le cuesta entender que una persona, que un delincuente, que un HDP pueda ir a robar a un hogar de niños, y no solo eso, que intente prenderlo a fuego. Realmente cuesta mucho entenderlo. Bueno, y para irnos, vamos a hablar, ¿quién no ve como una buena opción viernes a la noche una pizza? Justo hoy es el día de la cerveza, así que qué mejor maridaje que una pizza y una cerveza. 2 pizzerías argentinas fueron elegidas en el top de 10 del mundo como 2 lugares realmente de excelencia para comer la pizza. Yo sé, del otro lado vos tendrás, yo prefiero esta, yo prefiero la otra. Lo cierto es que, como decíamos, 2 pizzerías argentinas, una del conurbano y la otra de la ciudad de Buenos Aires, fueron elegidas en el top 10 de las pizzas napolitanas de Latinoamérica. El primer lugar quedó una pizzería de San Pablo, y, como decíamos, en tercer lugar, Ti Amo de Adrogué. En el 10º quedó para la pizzería napolitana en la capital federal. Realmente siempre es un buen momento para comer una pizza. Algunos dirán, yo prefiero mozzarella, otros preferirán algún otro condimento, algún otro ingrediente más. Lo cierto es que siempre es un momento para comerse una buena pizza, mucho más ahora que cerramos el noticiero. Nos vamos, gracias por la compañía. Nos reencontraremos en cualquier momento con mucho más Panorama Bonaerense. Muchas gracias.